Maikumanen Erogini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre la guerra de la última alianza, que fue la guerra final con la que Sauron, el Señor Oscuro, fue derrotado en la Tierra Media y terminó la Segunda Edad del Sol. Como todos sabéis, en el año 3319 de la Segunda Edad, la isla de Númenor fue destruida y los que eran fieles a Ilúvatar y a los Valar huyeron a la Tierra Media, donde al año siguiente fundaron los reinos en el exilio de Arnor y Gondor, el primero gobernado por Elendil y el segundo gobernado por sus hijos Isildur y Anarion. Sin embargo, Sauron también sobrevivió a la destrucción de Númenor, así que volvió a la tierra de Mordor, donde durante 109 años se estuvo preparando y organizando, hasta que en el año 3429 de la Segunda Edad decidió iniciar la guerra, atacando el reino de Gondor sin previo aviso. Por aquel entonces, el monte Orodruin estalló una vez más en llamas y fue renombrado como Amon Amarth, el monte del destino. Las fuerzas de Sauron atacaron la ciudad de Minas Ithil, conquistándola y quemando el árbol blanco que allí había, mientras que el gobernador de la ciudad, Isildur, consiguió huir por el río Anduin con su esposa, hijos y un vástago del árbol y fue a buscar a su padre en el norte. Tras la conquista de aquella ciudad, los ejércitos de Sauron continuaron su marcha por Gondor, pero Anarion, el hermano pequeño de Isildur, logró contenerles en Osgiliath y Minas Anor. Aún así, Anarion se encontraba solo y sabía que, si no le llegaba pronto ninguna ayuda, su reino no podría aguantar mucho tiempo contra la embestida de los ejércitos de Sauron. Sin embargo, lo cierto era que Sauron se había precipitado. En sus prisas por evitar que los exiliados de Númenor tuvieran tiempo de asentarse en sus nuevas tierras, les había atacado demasiado pronto, antes de que su propio poder alcanzara su plenitud, mientras que en el norte, su gran rival, el rey Gil-galad de Lindon, había incrementado su poder en los años de la ausencia de Sauron. Así fue que mientras Anarion seguía conteniendo al Señor Oscuro, los reyes Gil-galad y Elendil se reunieron en el norte y entendieron que Sauron acabaría derrotándoles a todos uno a uno si no se unían contra él, por lo que en el año 3430 de la Segunda Edad decidieron formar al fin la Liga, que fue conocida como la Última Alianza de Elfos y Hombres. Para ello, Gil-galad convocó a todos los reinos posibles para que se aliaran con ellos, envió mensajeros al Gran Bosque Verde, a Lórien e incluso a los enanos de Moria. Un año después de formar la alianza, Gil-galad y Elendil se reunieron con sus ejércitos en la torre de Amon Sul y desde allí fueron a Imladris, donde se detuvieron durante 3 años. En ningún lugar se nos indica qué fue lo que hicieron tantas tropas reunidas en Imladris durante esos 3 años de espera, pero lo más probable es que se hicieran preparativos y planes para la guerra, así como reunir provisiones, monturas o forjar armas y armaduras. Y se dice que la hueste que había allí reunida fue más hermosa y más espléndida que ninguna que se hubiera visto en la Tierra Media, y la más grande que se había convocado desde que la hueste de los Valar derrotó a Morgoth al término de la Primera Edad. Así que al fin, en el año 3434 de la Segunda Edad, la hueste de la Alianza partió de Imladris para ir a la guerra. Cruzaron las montañas nubladas por 2 pasos, el paso alto, también llamado Cirith Fornen Andrath, que fue el mismo paso que mucho tiempo después usarían Bilbo y los enanos, y también el paso de Caradhras, que fue el paso que mucho tiempo después intentaría usar la Compañía del Anillo. En Mordor, Sauron se enteró de su avance, así que envió a tantos orcos como pudo disponer para que acosaran a las fuerzas de sus enemigos. Pero cuando la alianza pasó ante ellos, los orcos se aterrorizaron ante su poder y huyeron, escondiéndose en los bosques. Fue entonces cuando, a pesar del deseo de los elfos silvanos de mezclarse lo menor posible con los asuntos de los Noldor y los Sindar, Orocer, el rey del Bosque Verde, tuvo la sabiduría de prever que no tendrían paz a no ser que Sauron fuera derrotado. Por tanto, obedeció la convocatoria de Gil-galad y reunió a un gran ejército. Se unió al ejército menor del rey Amdir de Lórien y lideró la hueste de los elfos silvanos a la batalla. Y a ellos se unieron también los enanos del pueblo de Durin, los únicos que lucharon a favor del bien durante toda la guerra.
Con todo ello, la última alianza fue al fin completada. Sus mayores dirigentes eran los reyes Gil-galad y Elendil, pero con ellos también estaba Círdan, el carpintero de barcos, Elrond, el medio elfo, que era el heraldo de Gil-galad, y Isildur, liderando los hombres de Arnor Oriental junto con 3 de sus hijos, los elfos silvanos, liderados por el rey Orofer y su hijo, Thranduil, además de contar con el rey Amdir de Lórien y su hijo, Ambroth, los enanos de Durin, cuyo rey en ese momento no sabemos cómo se llamaba, y además los hombres de Gondor, liderados por Anarion. A todo esto cabe añadir algunos matices. Celeborn ni Galadriel nunca son mencionados en los archivos que hablan de la última alianza, pero en mi opinión es evidente que ambos debieron participar, al igual que otros elfos de importancia, tales como Glorfindel, Erestor y tal vez Gildorin Glorion. Por lo que hace al rey de Lórien, solo es mencionado en 3 ocasiones. En 2 de ellas se le llama Amdir y en la otra se le llama Mal-galad, pero no se sabe cuál de estos 2 era el nombre definitivo, así que yo lo llamaré Amdir, pero tal vez debería ser llamado Mal-galad. Por lo que hace a Anarion, sabemos que tenía 4 hijos, pero de ellos solo conocemos el nombre del último, que era Meneldil. De los 3 mayores no tenemos ninguna información, así que yo voy a suponer que lucharon los 3 en la guerra y murieron en ella. Y por último, el caso de Legolas. La verdad es que no sabemos cuándo nació este personaje, así que no sabemos si estaba vivo por aquel entonces. Yo sí que creo que nació en la segunda edad, pero lo más probable es que al ser tan joven y al ser el nieto del rey, se quedara en el Bosque Verde como regente, en lugar de ir a Mordor y luchar en la guerra. Por tanto, la conclusión es que todos estos reyes y capitanes y altos príncipes marcharon al sur por el río Anduin hacia Mordor. Sauron, para tratar de detener su avance, quemó la tierra que había entre ellos y en consecuencia los jardines de las 100 mujeres fueron todos destruidos, seguramente junto a ellas, y aquella tierra fue conocida a partir de entonces como las Tierras Pardas. Pero eso no sirvió de nada, porque la última alianza llegó de todos modos hasta Dagorlad, el llano de la batalla, la tierra que yacía ante Mordor, donde se enfrentaron por primera vez contra los ejércitos de Sauron. Salvo los elfos, que luchaban todos en el bando de Gil-galad, el resto de criaturas vivientes, incluidas bestias y pájaros, fueron divididas en ese día y lucharon en cada uno de los 2 bandos. Sabemos que con el bando de Sauron estaban los espectros del anillo y los orcos, y los hombres malignos, Haradrim y Númenóreanos negros, e incluso había enanos de casas que no eran la de Durin. La batalla de Dagorlad fue terrible y cruel. Los elfos silvanos eran duros y valientes, pero mal equipados en comparación con los Noldor, y además eran independientes, pues no estaban dispuestos a someterse al liderazgo supremo de Gil-galad. En consecuencia, sus pérdidas fueron demasiado grandes. El rey Amdir y más de la mitad de los suyos fueron separados del grueso del ejército y conducidos hasta las ciénagas de los muertos, donde fueron asesinados. Pero pese a ello, el ejército de Sauron fue derrotado, porque el poder de los elfos aún era grande en aquellos días, y los Númenóreanos eran altos y fuertes y terribles en su cólera. Ningún enemigo pudo hacer frente a Eglos, la lanza de Gil-galad, y Narsil, la espada de Elendil, llenaba de miedo el corazón de sus oponentes, porque brillaba con las luces del sol y de la luna. Nadie pudo detener a los 2 reyes, así que entre ellos la batalla se decantó a su favor y las huestes de Sauron se replegaron al interior de Mordor. Por desgracia, cuando les persiguieron, el rey Orofer encontró la muerte en el primer asalto sobre las puertas de Mordor, atacando a la cabeza de sus más valerosos guerreros antes de que Gil-galad hubiera dado la señal de avance. Tras él, el ejército de la última alianza penetró en Mordor, rodeó la torre de Barad-dûr y comenzó un asedio que duraría 7 largos años. Durante aquel tiempo, Isildur envió a 2 de sus hijos a Minas Ithil para cortarle la retirada a Sauron si trataba de huir por el paso de Cirith Dúath, más tarde conocido como Cirith Ungol, mientras que Elendil, su hijo mayor, se quedó con él durante todo el asedio. Aquel asedio fue durísimo, pues el ejército estuvo obligado a rodear la fortaleza durante años, mientras que Sauron les arrojaba fuego y ataques con armas de largo alcance. En el año 3440, Anarion murió por un proyectil, así como debieron morir también sus 3 hijos mayores. Pero al final, el asedio era tan intenso que Sauron en persona se vio obligado
a salir. Entonces, en el año 3441 se libró un último combate en el que Sauron se enfrentó al mismo tiempo contra Gil-galad, Elendil, Isildur, Elrond y Círdan. En las películas, Sauron solo puede ser derrotado en el último momento por Isildur cuando le corta la mano con el anillo, pero esto, en los libros, es distinto, porque en los libros Sauron mató a Gil-galad y Elendil al mismo tiempo que Gil-galad y Elendil le daban muerte a él. Por tanto, los tres murieron de forma simultánea y la espada de Elendil se rompió bajo él, pero Isildur cogió su empuñadura y con ella cortó el dedo del anillo único del cuerpo caído de Sauron que yacía en el suelo. Solo Isildur, Elrond y Círdan se encontraban allí en aquel momento y los dos elfos le dijeron que destruyera el anillo en el Lordaeron, pero Isildur no les escuchó y se lo quedó para él como prenda por la muerte de su padre y de su hermano. Y así fue que el espíritu de Sauron huyó, pues había sido derrotado. Isildur fue a Gondor, donde dejó a Meneldil al cargo del reino, pero luego, en su camino a Arnor, fue asesinado junto con sus 3 hijos por aquellos orcos que se habían quedado rezagados y que habían huido en los bosques, y por culpa de eso, el anillo fue perdido. Y como no había sido fundido, Sauron no fue destruido, ni tampoco los espectros del anillo, quienes huyeron al este. La torre oscura de Barad-dûr fue derrumbada, pero sus cimientos no pudieron ser removidos, y la segunda edad llegó a su fin, pero el mal aún permanecía en el mundo. En total, la guerra duró 12 años, las bajas fueron desastrosas y cada uno volvió a su reino con los restos de sus mermados ejércitos. Nunca más volvería a haber una alianza semejante entre elfos y hombres, porque los hombres se multiplicaron, mientras que los elfos empezaron a partir cada vez más hacia Valinor y disminuyeron. Así que fue por eso por lo que aquella alianza fue conocida como la última alianza de elfos y hombres. Y con esto termina mi vídeo sobre la última alianza. Espero que os haya gustado y os haya servido para aprender. Recordad que podéis seguirme por Twitter, Twitch e Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.